van a infartar. Y se ha visto que también los niveles bajos, como vimos en unas diapositivas previas, como los niveles de hemoglobina aumentan la mortalidad, y también el exceso de hierro también aumenta la mortalidad. De hecho, en esta gráfica podemos ver los niveles de ferritina y la dosis de hierro que requiere el paciente al mes, y entre mayor dosis de hierro que el paciente requiere al mes, la mortalidad es mayor. Entonces, aquí voy con esto, que sí que los pacientes con insuficiencia renal requieren hierro, pero no es una receta de cocina. A los pacientes hay que valorarlos con los diferentes, con la ferritina y con la saturación de hierro, ¿no? De la transferrina. Cuando tienen unos bajos niveles de ferritina o de transferrina, hay que darle hierro, si no, no hay que dárselo. Y hay que dar agentes estimulantes de la eritropoyesis, que ya quedamos. Que el agente estimulante de la eritropoyesis, actualmente esos son los que ustedes pueden encontrar. Es la eritropoyetina alfa. De hay varios tipos de eritropoyetina, alfa, beta y teta, que actúan, que tienen 3 cadenas, y actúan en el receptor. Está unas eritropoyetinas de larga duración, que es la bepoetina, esas son 5 cadenas, y cera, que esta es de una aplicación al mes, que la diferencia es que está pegilada, ¿no? Todos actúan en el mismo lugar, que aumenta la producción de la señal y activación del gen para aumentar la sobrevida, la proliferación de estos eritrocitos, de esas células maduras, de esas células precursoras, para generar los niveles de hemoglobina mayor. ¿Qué va a diferenciar de una y otra? El tiempo de vida media, la afinidad del receptor y la concentración que requieren. Por ejemplo, en la dosis de eritropoyetina normal, en esta, ustedes requieren cerca de 80 a 120 unidades por kilogramo de peso. La bepoetina requieren de 0.15 a 0.16 microgramos por kilogramo de peso, y cera también 0.15 microgramos por kilogramo de peso a la semana. ¿A qué pacientes hay que darle eritropoyetina? A cualquiera que tenga los niveles de hemoglobina menor a 10, que tenga insuficiencia renal. Si los niveles de hemoglobina están arriba de 10, darle puro hierro, ácido fólico, complejo B, lo que ustedes quieran. Pero si tienen bajo de nivel de 10, hay que darle eritropoyetina. Ya sea que un paciente esté en prediálisis o esté en diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, hemoglobinas menor a 10, hay que darle eritropoyetina. Ya sea las guías europeas o las guías de CADIGO, en todas dice de valor entre 10. Y hay que evitar que el paciente caiga por debajo de 9, y hay que evitar que el paciente se tenga que estar transfundiendo, ¿no? ¿Cuál es la meta a nivel de hemoglobina? De 10 a 12. No llegar nunca a niveles normales con hemoglobinas a 13, porque se ha visto que niveles de hemoglobina alto va a hacer que los pacientes se infarten, tengan mayor riesgo de infartos cerebrales y cardíacos. Entonces, este nivel nunca debe llegar a 13. La hemoglobina siempre tiene que estar entre 10 a 12. Siempre hay que individualizar la terapia dependiendo del paciente que esté con nosotros presente. Estas son las guías, incluidas las guías de práctica clínica en México. Los niveles de hemoglobina aquí en México de 10.5 a 12.5. El SLAN, que son la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión y Nefrología, de 10.5 a 12. CADIGO, CADOCI y las europeas de 11 a 12. Nunca arriba de 3. Valorar si el paciente es diabético o tiene cardiopatía o problemas cardiovasculares severos, niveles de hemoglobina un poco más bajos. Y por eso, porque se ha visto que entre niveles de hemoglobina más alto, la mortalidad se incrementa. Aquí les pongo el estudio de SAT, el TREAT, que pone con niveles de hemoglobina de 12.5, y se vio que pacientes que tienen hemoglobinas más altas aumentan el riesgo cardiovascular, el CHOIR y el CREAT. Con niveles de hemoglobina más alta pueden mejorar un poco la calidad de vida, pero la mortalidad cardiovascular es más alta. Y para que se lleven a casa, la eritropoyetina no es todo en la vida, y existen estos nuevos tratamientos que son los factor inducible de hipoxia. No sé si aquí alguno de ustedes sigue los premios Nobel, pero el que ganó el premio Nobel de Medicina hace 2 años fueron los que descubrieron la investigación de la hipoxia celular, y los que inventaron o los que descubrieron esta vía, mejor dicho, y a partir de esta vía están generando nuevos medicamentos que lo que hace que genere aumenta la hipoxia a nivel celular, y eso hace que los lugares no renales de la producción de eritropoyetina aumenten su producción endógena de la eritropoyetina.
se cree que es más seguro y aumenta la expresión y promueve la maduración de los eritrocitos. Es a través de esta vía. De hecho, fue artículo del New England Journal of Medicine. Si en algún momento tienen ganas de leer algo diferente, como el mecanismo de donde está la hipoxia o la cantidad de oxígeno normales, eso es un movimiento muy inestable y al momento que nosotros esta vía la volvemos más estable, vamos a generar hipoxia. Y la hipoxia, como ya sabemos, es el de los principales factores para o desencadenantes para aumentar la producción de eritropoyetina, la aumentar de la cantidad de los receptores de eritropoyetina, disminuye la epsidina, que si se acuerdan en la diapositiva del hierro, vemos que la epsidina aumenta, disminuye, perdón, la absorción disminuye la absorción de hierro, ¿no? Aumenta la transferrina, el receptor de la transferrina y la ceruloplastina, ¿no? Entonces, por eso es importante y esa nueva vía que seguro ustedes que van a estar en la práctica en un par de años, van a ver que muchos pacientes van a tener este tipo de tratamiento y ya no los típicos agentes estimulantes de la eritropoyesis, ya llámese eritropoyetina, sino van a encontrar que los pacientes puedan tener estos tipos de tratamientos con los famosos GIF, ¿no? Para llevar a casa, no todo en la anemia en la enfermedad renal es falta de eritropoyetina, es hierro, hiperparatiroidismo, niveles de vitamina B, folatos, y todos los pacientes hay que valorar que no tengan procesos infecciosos. Y ya. Siempre hay que tener en mente que nosotros como médicos valoramos la insuficiencia renal y la anemia secundaria de insuficiencia renal, pero hay algunas patologías que son del hematólogo. Entonces, no, hay pacientes que tengan insuficiencia renal y anemia o que tengan pancitopenia, pero requerirán que lo valore el hematólogo para ver si no tiene un problema mieloide o en la médula, o sea, para ver que no tenga alguna otra displasia, ¿no? Y si tenemos unos minutitos más, quiero nada más tocar con ustedes metabolismo mineral. Unos segunditos. Del metabolismo mineral, nada más, perdón, porque me está hablando mi jefa, aguántenme tantito. Perdón, es que pensé que se había muerto alguien, porque era como muy insistente mi jefe. Bueno, el metabolismo mineral es morir los pacientes con insuficiencia de problemas cardiovasculares y
por el examen las principales causas de hipocalcemia que tienen los pacientes con insuficiencia renal. ¿Por qué los pacientes con insuficiencia renal tienen hipocalcemia? Al menos unas dos causas. A ver, José. Pepe. ¿Por qué los pacientes con insuficiencia renal tienen hipocalcemia? Esme. Alta. Puede ser porque hay un problema con su reabsorción. O sea, durante la filtración glomerular hay un problema ahí. No sé, pues no te entendí. A ver, puede provocar alteraciones en el aparato hormonal. pero, ¿cómo? O sea, la paratormona está elevada en los pacientes. Y la paratormona va al hueso y saca calcio del hueso. Entonces, No, en la tiroides. ¿en la tiroides? La calcitonina, algo así. Cerca la bala, pero no. Por el metabolismo de calcio también tiene que ver en el riñón, entonces no se metaboliza bien y no, pues sí, no se almacena en los huesos. ¿Qué hormona está alterado? La dihidroxo... algo así de 3. Dihidrocolecalciferol. Exacto, la vitamina D. De 25, o sea, ustedes agarran un huevo y se comen el huevo y tiene que pasar por el riñón para que esa vitamina D pase de ser de 25 vitamina D a 1,25 vitamina D. Esa vitamina D va a ir al intestino y va a aumentar la absorción de calcio. Va a ir al osteoclasto y va a formar el hueso. Y va a ir al riñón y va a aumentar la reabsorción de calcio. Al momento que el riñón ya está muerto, no hay producción de 1,25 vitamina D. ¿Sale, vale? Entonces, los pacientes con insuficiencia renal tienden a tener, valga la redundancia, hipocalcemia con niveles bajos de vitamina D. Y por eso van a ver que muchos pacientes les dan calcitrol en el tratamiento. El calcitrol es vitamina D activa, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el calcio se va a depositar en otros tejidos donde no se debería depositar. Y aquí vemos unas radiografías. Cómo se deposita en la mano de las primeras diapositivas. Vean, la radiografía no tendría por qué ver cosas que no son huesos, ¿no? Y vea, la primera radiografía, cómo las manos están llenas de calcio, ¿no? Y la segunda, cómo la parte de los glúteos del paciente también está lleno de calcio. Se empieza a calcificar todas las partes del cuerpo, incluyendo las partes arteriales, y eso hace que la arteria se vuelva dura, rígida y aumente el riesgo de infarto. 1 de cada 7 personas en Estados Unidos tienen insuficiencia renal, aunque no lo sepan. Es decir, que en esta llamada somos 28 personas. De aquí, cuando tengamos arriba de 50 años, cerca de 3 o 4 los que estamos ahorita conectados, vamos a tener insuficiencia renal en un estadio entre moderado a severo. No, realmente es un número frecuente. Se cree que es de las principales causas de muerte alrededor del mundo. Esto varía mucho de dónde lo lean, ¿no? Pero de la pura insuficiencia renal se cree que puede ser entre la tercera y cuarta causa de fallecimientos alrededor del mundo, ¿no? La principal causa es secundaria diabetes, pero pues muchas de las complicaciones son por complicaciones renales de estos pacientes, ¿no? Y esto va a variar mucho. Hay muy poca información de México, pero en México cerca del 7% de la población mexicana puede tener enfermedad renal crónica y no lo sabe, ¿no? Y de esto la mortalidad es súper alta. Vean, pacientes que van a llegar a, que van a morir dependiendo del estadio de la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Y vean cómo un buen número está en el seguro social, pero un poco número no tienen ningún tipo de seguridad social y eso hace que estos pacientes muy probablemente vayan a fallecer. El seguro popular no incluye o no da tratamiento para la insuficiencia renal. Si ustedes requieren diálisis o hemodiálisis, el seguro popular o el INSABI no les da tratamiento para hemodiálisis ni diálisis peritoneal.
Lo que es de los hospitales generales es ponerle el catéter, realizarlo y váyase a su casa y regrese cuando otra vez esté muriendo. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que la alta prevalencia de mortalidad en estos grupos de los pacientes es muy alta. Y vean, conforme el estadio avanza, vean un paciente que tiene insuficiencia renal estadio 4, la posibilidad de fallecer, 45%. O sea, no se les hace altísimo, o sea, les va a ir mejor si tienen VIH o cáncer de mama que si tienen insuficiencia renal. En México realmente la mortalidad es muy alta. Eso es en estadio 4, o sea, son pacientes que no están en diálisis. En pacientes que tienen diálisis, vean la mortalidad. Eso es una vergüenza para nuestro país. Digo, no estoy a favor ni en contra de ningún gobierno, pero ven, de cada 100 pacientes, ¿cuántos van a seguir en el primer año con sobrevida? En diálisis peritoneal solamente 8% de pacientes. En diálisis peritoneal, vean, solamente de cada 100, 8 va a estar vivos al primer año. Es una vergüenza que estos números estén en este país, ¿no? Y más con una enfermedad tan prevalente en el mundo, ¿no? Y eso tiene que ver muchas cosas. La realidad es que todo lo que hemos visto en las clases, que si les dan tratamiento con YECA, con ARA2, control de la hemoglobina, control de metabolismo mineral y con el diurético, que mejore, disminuye la mortalidad de los pacientes, la realidad es que es muy, muy difícil. Uno, porque son tantas enfermedades o tantas complicaciones que solamente modificar una cosa puede ser insuficiente, ¿no? Problemas de la diálisis, anemia, dislipidemia, comorbilidades y el metabolismo mineral. Y vean, entre PTH más altas, la mortalidad es más alta, ¿no? Y acá voy con esto, vamos entrando al metabolismo mineral, ¿no? Que se va a empezar a calcificar las cosas que no se tendrían que calcificar, y entre eso las arterias. Y la arteria que se calcifica principalmente son las coronarias, y de ahí los infartos cardíacos y de lo que se va a morir, ¿no? Son muchos factores, muchas moléculas que tienen que ver con el metabolismo mineral. El calcio, el fósforo, la paratormona, la fosfatasa alcalina y el FG23, que es el fosfatúrico. Que se ha visto que antes ustedes podían ver esta enfermedad como hiperparatiroidismo secundario, ¿no? Que es cuando el hueso estaba lastimado por tener una PTH elevada. Pero actualmente se ha visto que no nada más es la glándula, sino tiene alteración en el hueso, calcificación vascular, que se calcifiquen otras cosas. Entonces van a ver, ya no lo van a encontrar como hiperparatiroidismo secundario. ¿Qué vas a comer? ¿Yo te hago? ¿Ya está? Si ya más, ya te las preparo y ya te las meto al otro. Sí. Vale, pues. Bueno, bye. Bye. Bueno, Juan, qué bueno que vas a comer. Ay, una disculpa. No me antojas. Habló el soltero que vive solo y no le hacen de comer, que leve. Entonces, lo clásico, la insuficiencia renal, PTH elevada, niveles de 25 vitamina D y 1,25 vitamina D bajos, calcio bajo, fósforo alto y factor de crecimiento de fibroblastos elevado, ¿no? Eso es lo clásico que va a tener los pacientes. Vean, realmente el sistema de retroalimentación entre el fósforo y el calcio y la PTH y el calcitriol y el FG23 es un mecanismo bastante complejo, que todo es retroalimentación positivas y negativas, ¿no? ¿A qué voy con esto? Digo, no me voy a abocar mucho con ello para no marearlos, pero nada más para que tengan en mente que es bastante complejo el metabolismo mineral en estos pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que los pacientes no tengan la complicación del metabolismo mineral? Uno, es disminuir la dieta alta en fósforo, ¿no? O sea, que el paciente no coma fósforo. ¿Qué eso cuál es? Es la leche, los refrescos de cola, carnes rojas, papa, poro, frijoles, todo eso va a incrementar los niveles de fósforo. Que el fósforo va a ir al osteocito, el osteocito va a secretar FG23, el FG23 va a ir y va a inhibir la alfa-1 hidroxilasa,
y eso va a hacer que los niveles de calcitriol disminuyan. Los niveles de calcitriol van a ir a la glándula paratiroidea y como está bajo va a estimular la producción de PTH. La PTH va a ir al hueso y va a aumentar la salida de calcio y fósforo del hueso, va a ir al riñón y la reabsorción renal de calcio la va a tratar de aumentar y la reabsorción intestinal de calcio también va a tratar de aumentar. Cuando el riñón no funciona, pues los niveles de reabsorción de calcio van a estar inhibidos y aún así los niveles de PTH van a estar elevados, ¿no? Es súper complicado el metabolismo mineral, ¿no? Eso es en pacientes que tienen una tasa filtroglomerular que puede estar casi normal. Conforme la enfermedad renal va progresando, pues esto no hay excreción de fósforo, no hay la inhibición de 1-alfa-hidroxilasa porque esas células ya se murieron, entonces los niveles de vitamina D aún son más bajos, ¿no? La PTH no hay retroalimentación negativa, que lo que baja los niveles de PTH es el calcitriol. Al momento que no tenemos calcitriol, los niveles de PTH van a estar elevados y esto va a aumentar el riesgo de que el hueso se empiece a descalcificar y genere osteoporosis de sus pacientes. Como pueden ver, el metabolismo mineral de calcio y el fósforo es bastante complejo, ¿no? Y todo va a depender de la dieta que nosotros le demos al paciente, del tratamiento que le demos a esos pacientes. En cuanto a una dieta baja en fósforo, para que los niveles de fósforo no estén elevados, y el nivel de calcio sérico lo podamos controlar, ¿no? Entonces, ¿qué tratamientos ustedes pensarían que le pudieran dar a esos pacientes? Los más frecuentes, ¿qué le darían a esos pacientes que tienen bajos niveles de vitamina D, bajos niveles de calcio, fósforos elevados? ¿Qué le darían? ¿Cuál sería el tratamiento del hiperparatiroidismo o de esta patología? Bueno, para vitamina D sería darle el calcitriol, ¿no? Como nos había mencionado. Muy bien, sí, calcitriol. Entonces, los pacientes, la recomendación es que les empecemos a dar calcitriol, ¿no? Porque el calcitriol va a disminuir y va a inhibir la cantidad de, los niveles de PTH los va a disminuir, ¿no? Entonces, darles calcitriol o los análogos de vitamina D van a inhibir esta parte de los bajos niveles de vitamina D. Entonces, a los pacientes hay que darle calcitriol o paricalcitriol, ¿no? Otro es para bajar los niveles de fósforo, para encontrar quedantes de fósforo cálcicos, o sea, darle carbonato de calcio al paciente, y más que tiene calcio bajo, o no cálcicos, que es como el Sevelamer y es más común. Y otros tratamientos que le pueden dar es Sinacalcet, que son calcimiméticos. Eso es para que tengan en mente sobre los tratamientos que le pueden dar a los pacientes con estas patologías. Y me voy a regresar un poquito. Esto lo quería ver. Hay que tratar que los niveles de pacientes estemos en mente. Ahorita vamos a ver cuáles son las metas de esos pacientes, ¿no? Y esos pacientes tienen afecciones óseas muy frecuentes, además que la muerte es mayor, 10 veces mayor que sin terapia de sustitución renal. Bien, estos números son terribles y digo, hace ratito que le di la cara al jefe de grupo sobre las mortalidades de los pacientes. Vean, esto es una pena, y eso que no es número de México. Vean, si una persona tiene 25 años y está en diálisis, tiene la misma posibilidad de fallecer que una señora de 85 años y no tiene diálisis. De hecho, va a vivir más la viejita de 85 años que no tiene diálisis que un chavo que tiene 25 años y está en diálisis. Díganme ustedes, no es una tragedia estar en diálisis, y no en este país, digo, estas son referencias de Estados Unidos, como la mortalidad es tremendamente mayor, solamente tener algún tipo de terapia de sustitución renal, ¿no? Uno puede cuarto de entonces es muy duro, entonces requiere mayor cantidad de ejercicio, ¿no? Y como cualquier músculo lo puede fatigar más rápidamente, los más se van a ejercitar
de la área de paso a una de las playas, pasa que el paso a quedar cerrado donde sube la operación no va a abrir el reservado fácilmente. Aquí es la modalidad. Vean cómo niveles de LTH alto, la mortalidad se incrementa, y niveles de LTH bajo, como la mortalidad se incrementa. Calcio elevado, la mortalidad se incrementa, y calcio bajo, la mortalidad se incrementa. Y fósforo alto, la mortalidad se incrementa, y con fósforo bajo, la mortalidad se incrementa. Son las características que se diferencian calcio, fósforo, LTH, los pacientes en rango normal. Realmente, ¿por qué se diferencian muchas teorías? Entre ellas las toxinas, las y se había habido la polarización y la calcificación por la célula que hace una célula vascular contacta que creó una célula y esto hace que la célula haya una más. No sé si han visto radiografías o radiografías y las mamografías tienen que ayudar, o sea, la estrategia no se tiene que utilizar esta actividad es toda la calificada. Esta actividad aquí esta actividad es muy calificada. Realmente la mortalidad de pacientes de mayor y también aunque no es más importante diaria, mayor calificación horaria. Bien, es calificada, y aquí como están las características de calificada en la mortalidad y en el hueco del médico. Vean cómo está calificada. Y esto hace que sobre toda la llega a la sangre, de aquí abajo, la cantidad de menos. Entonces, los otros pacientes que están tratando de grasa, ¿cómo las podría ser calificadas? Eso es una mortalidad extraordinaria. Un paciente que no tiene diálisis, un paciente que tiene diálisis, ¿cómo la calificación se va a incrementar? ¿No? Las valvulares no se incrementan, vitral y ahora para pacientes sin diálisis o no diálisis, como la mortalidad se incrementa. Otro que puede ser tumores óseos en la cara y también en la radiografía, como no se debe ver cómo se ve indicado la bacteria. Desde la foto, el que me cuando se califican las bacterias. También hay un de temperatura plana, que cambia de la y obviamente de la mortalidad de los ánimos es mayor. Y en el hueso no puede ser pero puede dar osteomalacia, enfermedad ósea adiposa, osteoitis raquítica. De hecho, por una radiografía, y yo creo que con eso ya voy a hablar con los de nada. Bien, tenemos muy calificada. Esta es la de la que tenemos ahorita. Aquí como vamos para la parte que no tiene la parte de abajo, tiene que calificación de tejidos blandos. Y si nosotros no nos la paciente, no tiene la herida diaria. Esta herida diaria va a acabar por la parte llena de calificación. Como la parte general de la peritonitis y como las partes vegetales de la sangre se empieza a colocar en forma de malaria, ¿no? ¿Cómo va a caer el peritonitis? El famoso saneamiento también en una más o menos multiplique. Lo de lo que da en las zonas digitales, hemos empezado a calcular las partes digitales. Si quieres enfocar también en una vez la vértebra de Ruffy, en osteoitis fibrosa, la insuficiencia renal. Y ven, literalmente como un eje de Ruffy, ¿no? Como la vértebra ya va perdiendo su calificación. Y eso me hace el código de calculación de la osteomalacia, como se ven zonas de microfracturas. Y tumores bárbaros, que también es básicamente interparticulismo.
ya, de tratamiento microbiológico para que tengan en mente. Hablamos de vitamina D, calcio y una declaración de y evitar dietas con exceso de fósforo. No sé si ustedes tengan alguna recomendación, platican, comentario, alguna pregunta sobre el metabolismo celular y por el tema del primero que tiene nada que ver con insuficiencia renal y el terciario, que es cuando el secundario, la glándula ya es autónoma y empieza la secreción de la hormona paratiroidea en forma indiscriminada y se puede volver cáncer o tumor de la glándula paratiroidea. ¿Alguna pregunta, comentario? Doctor, por ejemplo, en la tableta que nos mostró para diferenciar de que sería una pérdida de hierro o era una pérdida de sangre, estas dos se parecen mucho, entonces ahí tendríamos que hacer otras pruebas para Exacto. Sí. Aunque o sea, si en este momento yo me estoy desangando, el nivel de ferritina y saturación de hierro va a estar normal. Eso es cuando es un sangrado ya más crónica y ya se está generando de hierro. Pero si en este momento está generando la anemia, el nivel de saturación y de ferritina va a estar normal. Solamente en sangrados crónicos. En sangrados agudos no lo vas a encontrar. ok. Muy bien, pues quedé con el tema del grupo Vencerles vía Caput. Entonces, yo te mando la liga, José. Tengo Zoom que no haga falta. Entonces, le doy la liga y jugamos una hora a ver cuántas preguntas alcanzamos a contestar. Yo te hago como unas 40 o 50 preguntas. La liga de Zoom. Sí. Si gusta la cartera y te la mando. Bien. Pues descansen, disfruten su tiempo todavía. ¿Vale? Sí, doctor, muchas gracias.